Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Mar Faraco, soy la secretaria de la Sociedad de Medicina del Viajero, recientemente creada, y estoy aquí hoy acompañada por dos colegas, por Esteban Couto, que va a hablar desde Argentina, y Daniel Camprubi, desde Barcelona. Y hoy vamos a hablar de dengue fundamentalmente un poco enfocado en la consulta del viajero, pero también con un punto de vista de visión de país endémico, como es Argentina y lo que pasó el año pasado. Y bueno, primero agradeceros a todos los que estáis aquí pues por estar a esta hora con nosotros y, por supuesto, a los dos ponentes, a Esteban Couto, que trabaja en el Instituto de Medicina Tropical de Puerto Iguazú, Misiones, y a Daniel Camprubi, que trabaja en Salud Internacional en el Hospital Clínic de Barcelona, en IS Global. Y bueno, pues cada uno va a dar su visión, uno más de lo que es la situación que se vivió y se vive en Argentina, o sea, en un país endémico con esta enfermedad. El otro nos va a hablar de la experiencia real con la vacuna que tenemos ahora disponible allí y aquí para viajeros en su hospital, y que han hecho un estudio pues, que nos va a explicar un poco lo que han visto en el día a día. Y para empezar, pues antes de entrar con sus dos ponencias, yo misma voy a contaros un poco una idea general de lo que es la valoración del riesgo en viajeros, que es nuestro entorno, a lo que estamos ahora mismo dirigidos. Pues cómo valoramos o cómo podemos pensar qué riesgo de dengue hay donde van nuestros viajeros y, bueno, pues qué medida, no os voy a hablar de las medidas ni nada de eso, sino quién se beneficia más de unas medidas más sencillas, quién se puede beneficiar más de una vacuna y quién tiene más riesgo. Entonces, para empezar con esa pequeña presentación, vamos a subir Joaquín, que nos está ayudando por Fundación IO, nos va a subir la presentación que yo os voy a contar, que en principio aquí hay 4 palabras de lo que es el dengue, que todos lo sabéis. Es una arbovirosis transmitida por vectores, la más importante ahora mismo a nivel mundial en cuanto a cantidad, a carga de enfermedad. Es verdad que la malaria es otro tema diferente, pero bueno, que ahora mismo nos preocupa mucho en la consulta del viajero. Más o menos la mitad de la población mundial está en riesgo, viviendo allí, pero también, bueno, pues los que viajan a esas zonas. Y es una enfermedad, como todas, y las vectoriales y no vectoriales, que cuanta más carencia hay en servicios de salud, pues más problemas hay. Es verdad que la dinámica de la transmisión del virus del dengue, como cualquier otra enfermedad infecciosa, pues hay que fijarse en las poblaciones humanas, pero también en estos que se transmiten por vectores, en los vectores. Y eso lo complica el hacer predicciones de la enfermedad, porque no solo lo que se transmite entre nosotros, sino cuántos mosquitos hay y cómo va a ser, el clima cambia mucho a los vectores, con lo cual es difícil saber lo que va a pasar con el dengue de un momento para otro y de un sitio para otro. Normalmente el dengue cursa como una enfermedad endémica en muchos países que tienen epidemias recurrentes, que bueno, pues cada cierto tiempo hay una epidemia, luego se va amortiguando y de cuando en cuando pues hay otros rebotes epidémicos que normalmente también se van amortiguando. El problema fundamental además es cuando entra un serogrupo o un serotipo que no era el habitual o no era el que se ha pasado anteriormente en los años previos muy cercanos, y de repente se crean epidemias de dengue más grave, porque lo que hace la gente es un dengue de otro tipo cuando ya ha pasado uno y puede haber dengues más graves. Entonces, todo esto complica la epidemiología del dengue y la valoración del riesgo. Sí es cierto que no podemos olvidar que, bueno, como casi todas las enfermedades transmitidas por vectores, es estacional en muchos sitios, en algunos sitios más periódica, pero en muchos sitios coincide con los meses cálidos, o sea, con el verano, cuando hay mosquitos. Entonces, en el hemisferio sur será la primera parte del año. Ahora nos decía Esteban que allí hace un frío en Buenos Aires importante, pues no hay mosquitos. Pero luego llega su verano, nuestro invierno, y es al revés. Y en el hemisferio norte, pues nuestros viajeros, pues el Caribe, etcétera, pues ahora es la época de dengue en el sudeste asiático. Y eso cambia. Bueno, no se me ha olvidado decir que, bueno, que muchas gracias a los colaboradores para ayudarnos, que los tengo aquí, a Glenn María Taqueda, que nos ayudan a poder hacer estos seminarios. Yo os voy a hablar de los mapas que hay para valorar el dengue. Este es un mapa del mundo, de la OMS a 2025, tiene sus colores muy rojos, tiene sus colores más naranjas, más amarillos, nos da una primera visión, es fácil de entrar y luego tiene bastantes pestañas donde podemos ver datos que nos interesen en un momento puntual, y nos podemos hacer una idea de cómo está el dengue en este momento y en cada sitio, cuánto de intenso, incluso comparar con años anteriores, ver si el año pasado fue peor, en esta época, etcétera. Es cómoda, no para el día a día en consulta, pero sí para tener en la cabeza ciertas ideas de cómo se están comportando el dengue este año.
Entonces, de cuando en cuando, mirar uno de estos mapas globales ayuda mucho a hacerte la idea para los siguientes días de consulta de cómo está en Malasia o cómo está en Brasil o cómo está en México. Otro mapa que está bastante bien, lo actualizan pues cada 3 meses, es el de los ECDC, de los europeos. También nos da un mapa muy global y lo mismo ves Burkina Faso muy naranja, que lleva ya un tiempo, que ves pues la zona del sudeste asiático o la zona de Sudamérica en colores muy intensos. Y bueno, pues cada 3 meses te lo actualiza y cada año. Ya estos son ideas globales. Dentro de esta página de los ECDC luego te hacen referencia a dónde puedes ir tú a buscar un poco más de información local ya por escrito. También son muy cómodos los mapas ya menos oficiales, como es el de la Fundación IO, que colabora con nosotros, que tiene su atlas visual del dengue, que también tiene sus colores, que nos ayuda mucho pues, a ver las zonas de mayor endemia habitual. Y luego tiene sus puntitos de distintos colores, donde yo pincho y me dice noticias locales sacadas de muchos medios de comunicación, noticias oficiales, donde pues saltan alertas de qué está pasando. Y eso quizás es un poquito más dinámico que el ver una foto fija de la Organización Mundial de la Salud o los ECDC cada X tiempo. También es un buen mapa el Health Map, el Dengue Map de Health Map, que también pues tiene lo mismo, sus zonas de colores, que se parecen todas mucho. Si os fijáis, lo que es rojo, rojo, lo que es naranja, naranja, lo que es amarillo, más o menos en todos. Tenemos la página de Conoce Dengue, que realmente la parte, se puede saber mucho de dengue y estudiar mucho sobre dengue, pero la parte a la que yo me voy a referir es a la parte de los mapas. Los mapas son de la Fundación IO y aunque son una foto fija, más fija que lo que sería el atlas visual de la malaria, tiene bastantes países donde tú vas y ves la ficha y no solo ves el mapa y los colores, sino que ves la estacionalidad, cuándo hay más dengue en esa zona, sea el año que sea, porque va con el clima. Te da mucho más datos que te pueden ayudar en un momento dado, eso sí, en consulta a entrar en este país. No están todos, pero hay muchos de los que nuestros viajeros van y nos puede ser muy útil para valorar el riesgo un poquito en global, no lo que está pasando hoy, pero sí cuál es el riesgo general de ese país, de Costa Rica, de México o de Tailandia. Luego ya un poco más en profundo, ya para terminar, porque yo no quiero hablar mucho de esta parte, porque realmente es complicado el saber qué pasa hoy en cada país con el dengue. No es fácil, hay que hacerse una visión global y luego estar alerta a las alertas que pueden salir desde las redes sociales a la nueva herramienta que en breve espero que esté muy en marcha de Fundación IO de HR Radar, que nos va a decir alertas puntuales de dengue tipo 3 en Cabo Verde o de dengue tipo o sin tipo, que muchas veces no se sabe, en tal sitio para tener un poco más al día lo que es la alerta puntual. Pero si nos vamos, porque tenemos un rato y ganas, porque esto no se puede hacer en consulta, es estudiárselo, a los boletines oficiales de cada región del mundo de Europa, pues nos van sacando gráficas de distintos tipos sobre cómo está el dengue. Pues, por ejemplo, en este de aquí del sudeste asiático, en verde nos enseña el año pasado y en amarillo cómo va este año por país. Entonces, bueno, ¿se va apareciendo o no se va apareciendo? Pues sí, tiene una dinámica parecida. Tenemos el de la región pacífica, igual nos va enseñando país por país cómo fue el año pasado, cómo va este año, viendo el año pasado cuándo pega la subida, la va a pegar este año. Quizá más pequeña, pero siempre va a seguir una dinámica parecida. Y también tenemos el de la OPS, que el año pasado pues lo estábamos mirando todos los días con el problema que hubo en Sudamérica y por suerte este año pues la cosa está bastante más controlada que el año pasado, pero igual nos va enseñando región por región de Sudamérica cómo va y cuántos casos. Pues ahora mismo estamos en 3 millones y el año pasado por esta fecha estábamos en 10 millones de casos o por ahí, con lo cual se ve que la cosa está un poquito mejor. Y en África es más complicado, como casi todo, pero bueno, tienen también su boletín epidemiológico que sacan periódicamente y te van diciendo dónde hay brotes de dengue. Ahora mismo hablan de Sudán y Mali, Burkina Faso, pero bueno, también nos puede servir para saber cuántos casos hay, cuántos ha habido el año pasado y nos va haciendo una idea mental. Luego, el saber exactamente si a día de hoy hay, salvo brotes muy gordos, más dengue aquí o más allá, es complicado. Saber dónde es endémico y cuándo va a subir y cuándo sube es fácil. El resto ya es más difícil. Ahora, a continuación de esta introducción a cómo saber dónde hay dengue, voy a dar paso a Esteban Couto, que nos va a explicar un poco pues eso que pasó el año pasado y qué está pasando desde el punto de vista de Argentina, pero yo creo que bueno, nos puede dar una idea de qué pasa en un país endémico cuando se desborda el dengue. Así que adelante, Esteban. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación.
No sé si están compartiendo mi presentación. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias a Fundación IO y a CEMED por la invitación. Yo soy, como presentaban, Esteban Manuel Couto, soy médico infectólogo. Trabajé hasta hace unos meses, durante 10 años, en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, en el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Y esto es un poco de la experiencia de ese trabajo. Soy miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Y vamos a hablar un poquito de la experiencia de dengue en Argentina. Voy a hacer un poquito el recorrido histórico, contextualizando un poco para los que no son de Argentina y entiendan lo que es el dengue. Lo que es el dengue son áreas templadas, lo cual no es lo que siempre esperamos, ¿no? Este es un esquema que he hecho alguna vez yo de cuáles son los determinantes para que haya arbovirosis urbanas, y el clima y el ambiente son los macro, ¿sí? Y en Argentina el clima... En Argentina, perdón, está compartiendo, perfecto. En Argentina el clima es un país muy extenso y tiene bastantes áreas geográficas, ecorregiones y áreas climáticas, ¿no? Acá yo les marqué lo que es las zonas subtropicales, y desde 1998, cuando reemerge el dengue en el NOA es el noroeste argentino, sería, no sé si ven mi puntero, mi marcador, pero sería el cuadrante este, arriba a la izquierda, nuestra, ¿no? Arriba a la derecha de la pantalla. Ahí reemerge el dengue a fin del siglo pasado. Después aparece en el NEA, que es la otra punta de este cuadrante superior, y son todas zonas subtropicales con distintas precipitaciones, algunas más húmedas y otras más secas. Las zonas húmedas es donde se concentraron los casos de dengue, y hasta 2009 eran los lugares donde había dengue. Entonces el modelo de enfermedad para el país, para nosotros, era un modelo de enfermedad epidémica. A veces había brotes en zonas subtropicales, en general vinculada a brotes regionales, con Paraguay, con Bolivia, zonas de frontera con Paraguay y Bolivia. En general ciudades pequeñas, entonces pequeña intensidad de los brotes, y el riesgo era para viajeros, cuando había situación de brote, como muy bien explicaba Mar, según su estacionalidad y la alerta que tengamos y el lugar donde iban, ¿no? Entonces, ¿Se ha cortado, Esteban? Un momento, porque Esteban se ha quedado ahí parado. Voy a ver. Bueno, si le he escrito, si Esteban en un momentito no vuelve, pues pasaríamos a que Daniel nos cuente su parte. Voy a ver si se descongela mientras lo han sacado. Vamos a darle un minuto y entre que vuelva a entrar o no, vemos problemas del directo. A ver, supongo que está... vale, Daniel, entra, ¿vale? Bueno, volveremos a recuperar la presentación de Esteban en Argentina en cuanto podamos, y ahora pues vamos a pasar a que Daniel nos cuente la experiencia de un estudio que han hecho en su hospital, en el Clinic, con la vacuna nueva de dengue, la TAC-003 Qdenga, y nos va a explicar un poco pues lo que hacemos todos en la consulta, pues quizás lo han estudiado un poquito más a fondo y nos puede ayudar con datos reales. Perfecto, pues Joaquín, si puedes compartir tú la presentación. Aquí está. Genial. Vale, pues yo también quisiera pues, agradecer la invitación. Y nada, la idea era esta, en los próximos minutos poder explicar un poco cuál es la experiencia que tuvimos en relación a un estudio que planteamos básicamente para intentar responder algunas de las preguntas que nos planteábamos en ese momento cuando nos encontramos con la situación de poder empezar a vacunar, pero teniendo todavía varios interrogantes de cómo hacer, en qué casos indicar y bueno, básicamente esto. Y entonces, esto es lo que la idea era esta, poder intentar compartir esto. Un poco la idea o cómo surge este estudio, básicamente fue eso, ¿no? En octubre de 2022, la EMA
da su opinión favorable sobre la vacuna de Qdenga, ¿de acuerdo? Y para su uso en pacientes mayores o a partir de los 4 años, independientemente del estado inmunológico del dengue, es decir, independientemente de que hubiesen pasado o no un dengue previamente, y tanto en zonas endémicas como para la Unión Europea, para zonas no endémicas, ¿vale? Sin embargo, los datos que teníamos de seguridad de los ensayos clínicos se habían hecho sobre todo en población endémica y por lo tanto teníamos muy poca representación o muy pocos datos de qué era lo que sucedía cuando se aplicaba esta vacuna en nuestra población, en la población que nos encontramos nosotros en las consultas externas, en las consultas del viajero. De hecho, en particular, en este artículo que os pongo aquí, que fue el que recogió todos los datos de seguridad de la vacuna, solo había 788 pacientes que fuesen adultos de zonas no endémicas. Entonces, todas las conclusiones que teníamos sobre seguridad de la vacuna en ese momento, pues eran en base a estos pacientes. Y no solo eso, sino que en los ensayos clínicos no se habían incluido pacientes mayores de 60 años, ¿no? Que es otra duda que nos planteamos pues, en el día a día de nuestra consulta, donde podemos tener pacientes pues, que tienen mayor edad, que tengan más comorbilidades y que probablemente en los que administremos además de forma ese mismo día otras vacunas que probablemente tampoco se habían estudiado pues, en los ensayos clínicos que buscan pues, situaciones ideales, como es lógico. Así que el objetivo del estudio básicamente era intentar evaluar qué es lo que pasaba en la consulta y sobre todo evaluar la seguridad a corto plazo de la vacuna en esta población menos representada en los ensayos previos. Hay otra particularidad que quiero mencionar, que es que como ya sabréis, en Cataluña se dio la particularidad de que la vacuna estaba financiada bajo algunos supuestos. Y esto hizo que más o menos hubiese una cierta homogeneidad a la hora de indicar la vacuna entre los distintos centros de vacunación, porque al menos teníamos unas directrices de la Generalitat bajo las cuales estaba indicada esa vacuna o estaba financiada. Por lo tanto, era más fácil que todos hiciésemos cosas bastante parecidas. Y bueno, aquí paso a explicar un poco los resultados del estudio. Básicamente el estudio era un estudio prospectivo multicéntrico de farmacovigilancia en el que intentamos evaluar la seguridad a corto plazo de Qdenga en viajeros de zonas no endémicas e intentamos identificar dos cosas, ¿no? Los objetivos eran describir cuál era la incidencia de efectos adversos en esta población y, por otro lado, valorar si algunos factores como la edad, el hecho de tener comorbilidades o la coadministración de otras vacunas se asociaban a tener mayor riesgo de efectos adversos, ¿vale? Para hacer esto, básicamente, participaron 8 centros de vacunación de Cataluña y recogimos distintos participantes que venían al centro de vacunación entre febrero y diciembre de 2024. Lo que les hacíamos era visitas telefónicas 7 días después de la administración de cada vacuna y luego coincidiendo con la segunda vacuna y también otra adicional a la vuelta del viaje para ver si alguno había presentado síntomas compatibles con dengue. De los 1.023 participantes o viajeros que pudimos incluir en el estudio, aquí os presento las características basales. 55% fueron mujeres, la edad media fue 39 años, ¿de acuerdo? Mediana, perdón. La mayoría eran europeos, solo hubo una cuarta parte de ellos que eran naturales de América Latina y entonces los principales destinos fueron América Latina por mayoría, más del 50%, y Sudeste Asiático y Pacífico Este pues representaron más de un tercio también de los destinos. Para que veáis para que veáis, solo un 27% de los participantes que entraron en el estudio eran VFRs y en cambio la mayoría viajaban por turismo. Y si os fijáis en el gráfico que representa la distribución etaria de los viajeros, simplemente esto es para que veáis que el 95% de la cohorte eran viajeros adultos, ¿vale? Que eran los que decíamos que estaban poco representados. Y había, hubo hasta un 12% de participantes o de viajeros que eran mayores de 60 años, que de hecho no se habían incluido en los estudios previos. Hasta el 40% de los participantes tenía alguna comorbilidad, un 20% había presentado un dengue previamente, por lo tanto lo intentaríamos proteger de un dengue secundario, y solo un 2% había presentado otras arbovirosis previamente. Cuando miramos cuáles eran las comorbilidades más frecuentes, pues fijaos que la principal eran patología respiratoria y estamos hablando
de que recogimos, o sea, contábamos el hecho del antecedente de asma como un antecedente de comorbilidad respiratoria, y luego venían los factores de riesgo cardiovascular y pues otros menos frecuentes, cardiopatías, ¿no? Alguna neoplasia previa, y fijaos que solo hay un pequeño porcentaje de participantes con algún factor de inmunosupresión que no contraindicase la vacuna. Principalmente pacientes pues, con infección por VIH, pero que estaban con buen control inmunovirológico, ¿vale? Entonces, en cuanto a la administración de vacunas, pues también es interesante ver que hasta el 60%, un poco más del 60% de los viajeros recibieron o se les coadministró alguna vacuna, ¿de acuerdo? Y hasta un 30%, pues 2 o más vacunas, de hecho. La vacuna coadministrada con mayor frecuencia en nuestros viajeros fue fiebre tifoidea, hasta un 38%, y esto es interesante porque los únicos estudios que había hecho previamente de coadministración de vacuna de Qdenga con otras vacunas eran con fiebre amarilla y hepatitis A, que son las dos siguientes, pero no hay nada con fiebre tifoidea ni con las que vienen a continuación, ¿de acuerdo? Y en cuanto, si ya pasamos a cuál fue la frecuencia de efectos adversos, fijaos en el gráfico que en la presentación de efectos adversos disminuye en la segunda dosis respecto a la primera, y esto es especialmente así para los efectos adversos sistémicos. Hasta la mitad, más o menos, de los participantes presentó un efecto adverso local y hasta la mitad presentó algún efecto adverso sistémico. Y cuando vamos a mirar el detalle de cuáles eran esos efectos adversos, pues es importante ver que de entre los sistémicos, la fiebre y el rash, que serían dos de los que más nos preocupaban, pues no fueron especialmente frecuentes. Un 4% de los participantes o de los viajeros presentó fiebre en algún momento, o en la primera dosis o en la segunda, y solo un 2% presentó rash. Otros efectos adversos importantes o que vale la pena destacar, pues los efectos adversos, las reacciones alérgicas fueron muy infrecuentes. De hecho, solo hubo un caso de urticaria y que fue leve, y no hubo ningún efecto adverso grave en los 1023 viajeros que incluimos en el estudio. Y luego, si esto lo intentamos comparar con lo que se ha publicado en otros estudios, tanto en zona endémica como en zona no endémica, porque en Alemania también han hecho un estudio parecido, vemos que lo que vimos nosotros fue parecido o un poquito menor, ¿no? Un poquito menos de efectos adversos de los que se habían reportado tanto en zona endémica como en el estudio de los alemanes, ¿no? Son proporciones parecidas, ¿vale? Y, de hecho, si comparamos en particular la fiebre y el rash, vemos que son bastante inferiores o bastante menos frecuentes de los que se describieron en zona endémica y luego de los que se han reportado en Alemania, donde reportaron hasta un 20% de fiebre o sensación distérmica tras la primera dosis, y hasta un 11% de rash. Hay que decir que hay matices, o sea, en cuanto a la diferencia de cómo se hizo nuestro estudio y el que se hizo en Alemania, y es que en Alemania lo que se hacía era un cuestionario que el propio viajero podía reportar sus síntomas, ¿no? Entonces, esa sensación distérmica, ese 20% de sensaciones distérmicas, cuando las pregunta un personal sanitario, bueno, pues baja un poco esa frecuencia, ¿no? Y el rash, pues entre rash y lesión cutánea, pues probablemente para el viajero es más difícil de identificar, y varias de las lesiones cutáneas pues probablemente no eran esos rash, ¿no? Y cuando vamos a ver la segunda parte, que era ver si si había algunos factores que se asociaban a aumentar el riesgo de tener efectos adversos, pues lo que vimos es que, como se había reportado en otros estudios, el sexo femenino, o sea, ser mujer, fue un factor que aumentaba el riesgo de reportar efectos adversos. La siguiente, que es haber tenido un dengue previo, en nuestro caso salió como un factor de riesgo para tener mayor, para aumentar, un factor de riesgo para desarrollar efectos adversos. Y los otros, que eran los que más nos interesaban, que es la edad mayor de 60 años, haber tenido otros arbovirus previamente o dengue, otros arbovirus, el hecho de tener comorbilidades o la coadministración de vacunas, ninguno de ellos fue un factor que se asociase a un mayor riesgo de tener efectos adversos. Es decir, que la administración de Qdenga en estas poblaciones es segura, al menos cuando miramos efectos adversos a corto plazo. Esto mirando cualquier efecto adverso.
Y cuando miramos en concreto los efectos adversos sistémicos, pues encontramos algo parecido. Ser mujer y haber tenido un dengue previo eran factores que aumentaban el riesgo de tener efectos adversos, pero la edad, de hecho, en este caso sale como un efecto protector, probablemente disminuye el riesgo de tener efectos adversos a corto plazo por el hecho de, probablemente por algún efecto de inmunosenescencia y menor reactogenicidad, ¿de acuerdo? Mientras que los otros factores que decíamos, las comorbilidades, la coadministración de vacunas o haber tenido otras arbovirosis, ninguno de ellos fue un factor que se asociase a un mayor riesgo de tener efectos adversos sistémicos. Y ya para terminar, pues así como resumen, pues las conclusiones del estudio fueron que la administración de Qdenga en una población adulta de áreas no endémicas no comportó un aumento de riesgo de efectos adversos respecto a lo que se había reportado en estudios previos, tanto en zonas endémicas como en zonas no endémicas. No se observaron en nuestro estudio efectos adversos graves y la frecuencia de efectos adversos alérgicos fue de 0,1%. En nuestro estudio la fiebre fue solo se reportó en un 4% de los vacunados, o sea que fue menos frecuente que en otros estudios, y las comorbilidades, ser mayor de 60 años y la administración de vacunas, no supusieron un mayor riesgo de presentar efectos adversos a corto plazo tras la administración de la vacuna. Y ya está, y una última diapositiva para agradecer a toda la gente que ha participado en este estudio, que como podéis imaginar son muchísimas personas por todos los centros implicados, y muchísimas gracias a todos. Cualquier pregunta, encantado de responder. Muchas gracias, Daniel. Si os parece, las preguntas las dejamos al final. Si hay preguntas del público, las podéis escribir en el chat y luego pues seleccionamos algunas si nos da tiempo y si no, pues entre nosotros. Y ahora Esteban, que el pobre se nos había caído la red, nos va a retomar la explicación de lo que es el dengue en un país endémico, primero en un trocito, luego un poquito más. Bueno, gracias. No sé cuánto avancé. Llegaste a que la parte de arriba de Argentina era tropical y tenía dengue en el 2009. Perfecto, aquí. La siguiente. Aquí más o menos. La siguiente, perfecto. Ahí justo. Buenísimo. Bueno, entonces lo estaba explicando que hasta 2009 el dengue era una enfermedad de la zona subtropical de Argentina, ¿sí? Y era un modelo más de viajeros, parecido a lo que hoy tiene identificado seguramente en Europa. Y a partir de 2009, el brote de 2009, el dengue llegó a las zonas centrales y templadas, más pobladas, ¿sí? Acá es un mapa de población. Lo rojo bien fuerte o bordó es provincia de Buenos Aires, y lo rojo un poco más intenso, Santa Fe y Córdoba, donde están las grandes ciudades de Argentina, la zona, la llanura pampeana y la zona templada. Entonces cambió un poco el modelo, el riesgo estaba en la frontera, así en el norte subtropical, pero con un potencial epidémico nacional. El riesgo, como bien explicaba Mar, era estacional para los veranos nuestros, y cíclico, algunos años no hubo dengue y algunos años sí. Y Argentina no se autopercibía endémico por una cuestión de que los brotes se reintroducían. O sea, había años que no teníamos, los inviernos no había dengue, y siempre había reintroducción desde el exterior, siempre vinculado a los brotes regionales, Paraguay, Brasil y Bolivia principalmente. ¿Sí? Esto nos permitía observar en Buenos Aires que el dengue importado era el comienzo de los brotes. Este es el brote de 2016, a la izquierda nuestra, a la derecha de la pantalla, donde el comienzo fue en el noroeste de Argentina y en Paraguay, un brote regional, y el azul son los casos importados de esa región, y en Buenos Aires en rojo empiezan a aparecer los autóctonos. Entonces el dengue se reintroducía desde esa región, y empezaba el brote por la capacidad receptiva, porque había vector en las grandes ciudades, ¿sí? Esto fue en 2009, el primer gran brote en Buenos Aires, lo mismo, pero la región de donde provenían la mayoría de los casos era del noroeste, la frontera con Bolivia, en la provincia de Salta principalmente. Y acá los puntos negros son los casos importados y los puntos blancos son los autóctonos. Y se percibía también una distribución dentro de la ciudad donde donde viven estas poblaciones, ¿sí? Nos da también una cuestión temporal. Nosotros podemos identificar, y quizás todavía ahora, donde los veranos son más largos, en el norte subtropical, donde el invierno es bien cortito, picos en ciudades del norte. Por Iguazú, donde están las cataratas, que se lo reconocen por una área muy turística, o Posadas, que es la ciudad capital de la provincia de Misiones, las dos con frontera con Paraguay, y Puerto Iguazú también con Brasil. Picos a principio de año, semana 2 del año, y Buenos Aires, que es esta línea más oscura, bordó, roja,
zona centro y el pico posterior, ¿no? Ya en el mes 3, 4 del año, abril, marzo, abril, mayo, son los picos en zona centro. En esa época y todavía actual, el dengue genera epidemias, lo cual genera mucho impacto social, mucha acción de los ministros, impacto político, y congestiona las guardias, la sala de emergencia, lo cual hay que reestructurar los sistemas de salud, y es unos grandes aprendizajes que genera el dengue. Y acá le dividí como un poco los dos periodos en una serie temporal de casos de Argentina. Muy poquitos casos hasta 2009 y picos y brotes hasta 2022-23. Hubo 4 brotes, 3 grandes, hasta que llegamos a 2023-24, hubo un gran brote. A pesar de esto, y esto siempre lo traigo, más que nada ustedes que tienen el modelo viajero, el sur de Brasil y Paraguay en 2010-2011 tuvieron circulación de lo que circuló en Buenos Aires en 2009. Entonces, las zonas templadas permiten la continuidad, no es una zona donde termina, ¿no? El dengue sigue viajando, llega a la zona templada y viaja de vuelta hacia el trópico, subtrópico, donde seguramente sea más fácil que se generen epidemias. ¿Qué aprendimos ahí? Que son epidemias, y eso con COVID lo aprendió todo el mundo, así que hay mucho impacto político-social. Que el dengue puede salir de zonas templadas, entre comillas, ¿no? Que ciertas zonas de influencia, con temporadas más amplias y más receptivas por los vectores, con veranos más largos, pueden funcionar como centinelas de zonas pobladas según una distribución un poco distinta, o al menos aparecen los picos precozmente con respecto a otras zonas más templadas. Evaluar el tiempo y el espacio, como decía Mar, como para evaluar los riesgos reales, y la implementación de protocolos de OPS-OMS del DENCO. Argentina aprendió el dengue ya con el protocolo DENCO de 2009. Esto nos enseñó que la precisión diagnóstica de la clasificación clínica de DENCO, no voy a profundizar mucho en lo que es el DENCO, pero sí un poco cómo lo implementamos. La precisión diagnóstica es muy sensible, pero poco específica, y hoy en día que tenemos reemergencia de sarampión, tenemos un montón de diagnósticos diferenciales, de cosas que quizás uno no las pensaría en sus diagnósticos diferenciales iniciales, pero en contexto de brote, que sea muy sensible nos ayuda bastante. Fuera de brote o fuera de endémica es una dificultad, ¿no? Tenemos experiencia en test rápidos o en NS1 principalmente, en ELISA, y emprendimos que los primeros días son los mejores para detectar el virus, y los días posteriores ya cae esa sensibilidad, y la implementación de PCR o test rápidos y ELISA nos ha permitido llegar al diagnóstico con bastante especificidad. El NS1 no es extremadamente sensible, es una técnica alrededor del 85% de sensibilidad en los primeros días, para lo cual nos tiene un gran valor predictivo fuera de un brote. Con un brote ya la utilidad para descartar es más baja, y uno no termina descartando solamente con una prueba negativa, pero sí nos sirve para confirmar. Entonces, ¿cómo implementarlo? ¿En qué momento? Dependiendo si estamos en brote o no, es uno de los grandes aprendizajes. El otro gran aprendizaje es la implementación de las clasificaciones de la OPS, ¿no? ¿Y qué significa esto? Tenemos 4 grupos: dengue sin signo de alarma, pero con comorbilidades, que es el grupo B1, dengue con signo de alarma y dengue grave. Aprendimos que el 90% de los casos o más son sin signo de alarma. Entonces, el dengue es una enfermedad ambulatoria, muy demandante, porque duele, tiene fiebre y demanda mucha atención, pero es meramente ambulatoria. Identificar las poblaciones que tienen mayor riesgo por tener comorbilidades o riesgo social, ¿sí? Eso nos permite gestionar mejor el tratamiento, ¿sí? Identificar los sintomáticos, evitar las indicaciones habituales, evitar AINES y corticoides. Esta dura lo que dura la viremia, dura 5 días. Los signos de alarma suelen aparecer a partir del 3.º o 5.º día, y en horas se transforma en un paciente crítico, con un shock compensado primero, un descompensado y una muerte. Todo esto necesitamos una estrategia de identificación temprana, hidratación y sostén, y es la estrategia, y para eso necesitamos, y esa es la estrategia que salva vidas, ¿no? Y para eso necesitamos educar y orientar a la población y a todo el personal de salud, tanto de los niveles de atención primaria como los de alta complejidad. ¿Por qué? Porque además el dengue se puede presentar claramente como una fiebre en los primeros días, pero también se puede presentar directamente con signo de alarma, entonces entra como un abdomen agudo, que cuando uno interroga venía con fiebre, pero dolor abdominal y vómitos. O puede ya llegar chocado y uno piensa que está séptico o tiene un shock hipovolémico o una hemorragia, o un shock por una hemorragia o cualquier otro. Lo cual tenemos que ampliar nuestra cabeza mucho más en contexto de circulación de dengue o de riesgo de circulación. Y ahora llegamos a lo que más queríamos hablar, que era la temporada 23-24 para nosotros. Nuestros años endémicos de dengue son la mitad empiezan en junio y terminan en junio, y los picos son en verano,
que para nosotros es marzo, abril, mayo. Y como ven, la temporada 22-23 es la celestita y fue mucho mayor que los años anteriores, pero la 23-24 fue insuperablemente mayor. Esto ocurrió tanto en Argentina como en Brasil, que es el gran país, el país que más casos de dengue tiene a nivel mundial, y en el mundo. Fue el año que más casos de dengue hubo en el mundo. ¿Sí? Y lo que veíamos antes, que hasta 2009 era subtropical. Esta me quedó mal, perdón. Volvemos acá. Ahí está. Lo había corregido y quedó mal. Bueno, lo que veíamos antes era subtropical, que después se amplió un poco más al sur. Ahora se amplió mucho más. Y vuelvo a la primera. Se amplió hasta donde están los puntitos con Aedes. La distribución del vector fue ampliando. Ese límite sur llega a lo que es la Patagonia, la zona más fría del país. ¿Sí? Llega a zonas áridas como es Mendoza, San Juan. Entonces la ampliación del riesgo de transmisión aumentó por cuestión de ampliación del vector y también eso se ha visto con los casos autóctonos y con la distribución de casos, ¿no? En Argentina, a diferencia de Europa y lo que se ve en los mapas antes le mostraron un mapa de distribución de vectores, nuestro problema no es Aedes albopictus, sino es Aedes aegypti. ¿Sí? En el sur sigue siendo Aedes aegypti en zonas templadas. Y el que se aumenta su distribución sigue siendo Aedes aegypti. ¿Sí? Bueno, esto un poco de reconocernos endémicos. Y lo primero pasó, si ven donde dice semana 43, semana 33, es que el dengue no se cortó ese invierno entre el 23 y 24. Hubo casos durante todo el año y es la primera vez que tenemos una sobrevida al invierno con ciclo de transmisión autóctona, lo cual cambia bastante la conceptualización. Y esto generó que el pico del brote de 2024 directamente ya comience en la zona centro y no fue en las zonas del norte, ¿sí? Así que cambió también el modelo de transmisión, el modelo de reintroducción y los riesgos para los años siguientes. Y vamos a lo que más aprendimos el último año, ¿no? Ya habíamos aprendido cómo manejar el dengue, que tenemos que educar a la población médica, pero el último año lo que vimos fue un patrón de letalidad bastante complejo. La letalidad en Argentina fue el 0,07, que es por encima de los estándares que sugiere la OPS, el 0,05. Pero unas cosas que vemos que letalidad no es lo mismo que gravedad, y eso viene de la conceptualización de los protocolos, porque la distribución de muertes no es la misma distribución de graves. ¿Sí? Acá está lo de la letalidad 0,07%. Esto cambió un poco las definiciones de lo que es óbito, de lo que es muerte por dengue. ¿Sí? Y esto también se ve en algunas revisiones sistemáticas. Esto es una revisión sistemática de dengue en Latinoamérica y compara los factores de riesgo para morir y para tener dengue grave. Y para morir, la edad es un factor de riesgo. Los síntomas respiratorios, que no está dentro de las clasificaciones de dengue grave, al menos fuera de lo que es el distrés respiratorio o la sobrecarga hídrica. Y sí, los signos de dengue grave o dengue cocino larva se vinculan con la muerte, pero hay otros signos que se vinculan con la gravedad, como sangrado, fragilidad capilar, que no se vinculan con la muerte directamente. Y eso es lo más interesante. Hoy en día lo que definimos como grave es internación y requerimiento de terapia intensiva y no directamente lo que se va a morir. De esto de vuelta al histórico de Argentina es las barritas y la curva es lo que pasó, la curva es lo que es histórico de Argentina, las barritas es lo que pasó en el último año, y la gente que se muere en Argentina ha sido la que tiene, principalmente la que tiene más de 50 años, ¿sí? Y va aumentando con la edad. ¿Sí? Y esto presentó mi compañera Gabriela Fernández hace poquito en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, que es un poco esto que los fallecidos en el último año, y tiene una letalidad global de 0,07%, casi todos fueron adultos, la mediana de edad fue de 52 años, el 38% sabemos que tenían comorbilidades, la mediana para el fallecimiento fue 6 días después del inicio de síntomas, o sea, dentro de ese periodo de riesgo ya identificado históricamente, ¿sí? Pero un 7% de formas atípicas. Hay algunas revisiones que hablan de 2-3% de formas atípicas en dengue grave. La letalidad en formas atípicas es miocarditis, encefalitis, radiomielitis severa en este caso, pero sería daño de órganos, lo que no esperaríamos típicamente en lo que sería shock por dengue o dengue hemorrágico, ¿no? Me faltó una diapositiva ahí, que no quedó guardada, que sería la de agradecimientos. Perdonen, pero bueno, cuando se me reinició la computadora. Uy, se nos ha ido Esteban otra vez. Bueno,
Mientras Esteban vuelve a entrar, han entrado algunas preguntas en el chat, ¿vale? Tenemos 20 minutitos, ya que podemos hablar. Hay algunas para Esteban, algunas para Daniel. Yo puedo a lo mejor ayudar a Daniel, a Esteban poco, porque de epidemiología en Argentina y de dengue es regulín, de viajero, ¿vale? Pero... Y bueno, pues por ejemplo, concretamente para... Esteban, ¿ya has recuperado la diapositiva? ¿Qué nos quieres enseñar? No, se me borró recién cuando Vale. se me cayó la presentación antes. Se me borró, era de agradecimientos. Era solo para agradecer a todos los que me presentaban. A ti. Y va por ese lado. Vale. Pues lo que estaba diciendo, Esteban, es que hay algunas preguntas, algunas más para ti en cuanto a epidemiología, un poco lo que nos has explicado, y alguna para Daniel. Entonces, bueno, pues voy a leer alguna. Una de ellas nos dice que, para Daniel Camprubi, que si recomienda la vacunación con esta vacuna, con Qdenga, a viajeros a áreas endémicas que no hayan estado en contacto previo con el dengue, es decir, a los viajeros que no han tenido dengue previo, porque algunas guías dicen que no. Entonces, realmente creo que esta es la pregunta del millón, en España por lo menos, que, bueno, qué es un poco, qué es lo que haces en tu consulta, luego si eso puedo comentar yo lo que yo hago, pero ¿estáis recomendando Qdenga a viajeros que no han tenido dengue o que no lo hayan, o sea, no el viajero hiperfrecuente que a lo mejor ha tenido dengue casi seguro porque ha ido 5.000 veces a asociaciones con dengue? Entonces, ¿cómo os lo planteáis vosotros? Sí, creo que es una pregunta buenísima porque además responde a esta cuestión que es tan difícil de entender, que es que las recomendaciones después sobre la vacunación han cambiado según el país. Y entonces pasas la frontera de España a Francia y te encuentras una cosa, Alemania otra y Bélgica otra, y cada uno ha hecho unas recomendaciones distintas. Y es cierto que hay países o sociedades que han restringido el uso de la vacuna, especialmente a aquellos viajeros que tienen mayor riesgo, que sin duda son aquellos que han pasado un dengue previo. Claro, está claro por los resultados de los ensayos clínicos que la población que previamente ha pasado un dengue es la que mejor queda protegida con la vacunación. Es decir, que si hay que seleccionar una pequeña población a la que quieres indicar la vacuna, pues será esa porque por datos de eficacia por un lado, primero es a los que más quieres proteger, porque son aquellos que mayor riesgo tendrán de tener un dengue secundario y, por lo tanto, luego de presentar complicaciones en forma de dengue grave o hospitalización, que es lo que se mira. Y, por otro lado, es aquellos en los que todavía los datos de seguridad son ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra consulta? Pues no solo la indicamos en aquellos pacientes que han tenido un dengue previo, ¿vale? Que en aquellos en los que han tenido un dengue previo, de hecho, la indicamos independientemente de la duración del viaje que vaya a hacer. Si va a hacer un viaje a zona endémica, consideramos que está indicado. En aquellos en los que no tenemos una confirmación de un dengue previo, lo que hacemos es valorar el riesgo individual del paciente y, además, el riesgo del viaje en sí mismo, ¿no? Y en aquellos pacientes que consideramos que tienen otros factores de riesgo, como explicaba muy bien Esteban, hay otros factores de riesgo, no solo el dengue previo, que son factores de riesgo de poder desarrollar un dengue grave, pues la edad, ciertas comorbilidades, ¿no? Y por lo tanto, estratificamos el riesgo individual del paciente y si además de tener riesgo el paciente de tener un dengue grave, hace un viaje de riesgo, y nosotros lo definimos como un viaje de más de 4 semanas a una zona endémica o que viaje a una zona de brote o que tenga un riesgo acumulado por viajes frecuentes, en estos casos sí que indicamos la vacunación también. Vale, más o menos, vamos, yo puedo decir mi experiencia también, que bueno, es un centro diferente, donde la vacuna no está financiada y eso es importante, porque no es sencillo a veces cuando tienes, yo sé que vosotros no tenéis financiado para todo el mundo, creo que no es así, ¿no? Que es, hay gente que si la quiere, la paga. Sí. Porque no cumple esos criterios de riesgo específicos, con lo cual, vale, tú quieres vacunarte, pero a ti no te la cubre el sistema. Y luego están los que se la cubre porque tienen factores de riesgo. En Andalucía no es así y el que quiere tenga riesgo o no, con lo cual muchas veces se nos quedan fuera los que tienen más riesgo. Porque muchas veces son VFR, el año pasado iban a Bolivia, Brasil y no compraban la vacuna, era una familia de 3 o 4, les salía demasiado caro, venían a por la vacuna y luego no podían. Y eso, si yo lo hubiera tenido en la nevera, pues se lo hubiera puesto seguro, con o sin dengue previo, y eran los que se me quedaban a lo mejor más fuera. Pero hacemos más o menos lo que tú cuentas, es decir, no se la voy a poner a un viajero que se va una vez en su vida 10 días a Tailandia,
En general no, y menos por ese precio, pero aunque la tuviera, como no le pongo muchas otras vacunas, le hablo del riesgo y salvo que él tenga factores de riesgo personales. Y luego siempre está el problema, yo creo, aparte del factor de riesgo de la edad, tanto sea por mucha como por poca, y de la inmunodepresión, que al ser una vacuna viva y faltar todavía datos, pues se nos quedan fuera a veces esa gente que sí que querríamos vacunarles, porque todavía o no sabemos o creemos que es una vacuna viva, no. Entonces yo creo que hacemos lo mismo a pesar de las circunstancias ser diferentes. La única puntualización más respecto a lo que decías de la edad es que al menos lo que sí que ha aparecido es que a corto, o sea, yo creo que en la consulta del viajero tenemos muy presente la situación de la fiebre amarilla, cuando planteamos ¿no? el riesgo-beneficio de la vacunación de gente pues, de más de 60 o 65 años, ¿no? Lo que sí es verdad es que tanto en los pocos datos que hay de mayores de 60 años, que no solo son en el estudio este que presentaba, sino la experiencia de Alemania, y empieza a haber cada vez más En experiencia Argentina, también en en zonas Brasil. endémicas, exacto, en Argentina justamente, pues parece que los datos que se van acumulando después de que se haya implementado la vacunación, pues van a favor de que no habría un aumento de riesgo en esta población. Pero bueno, hay que Que es ver más esos sencillo, datos, por hay otro que lado. presentarlo y que es segura y que de hecho, por otro lado, es una población de riesgo, ¿no? Pero bueno, todo esto hay que Bueno. verlo en Sí, detalle. a ver, es una vacuna que todavía le queda datos por aportar, pero bueno, lo que va saliendo también tendremos más datos con la población local. Luego hay otra pregunta que yo creo que bueno, pues una persona pregunta y a lo mejor es que no ha quedado muy claro, dice que presenta muchos picos esto del dengue. Entonces, yo lo he intentado decir al principio y quizá no ha quedado muy claro y Esteban nos lo puede explicar un poco más, por qué hace esos picos. De repente un año un picazo, en el 20 otro, ¿cuál es la dinámica del dengue? Me da igual en Argentina que en Tailandia. Bueno, buenísimo. Primero porque funciona como una enfermedad endémica, epidémica, ¿no? Los picos se vinculan principalmente a que en general hay muchos susceptibles. Y un poco de esto que yo trataba de mostrar, nuestro cambio epidemiológico, ¿no? Y nuestra conceptualización de qué es endémico. Cuando el país es endémico, el modelo es un poquito más parecido a lo que es sudeste asiático, o Brasil, o algunos otros países de Latinoamérica, y Argentina está empezando a ver eso. Todos los veranos tenemos dengue y se transforma en una enfermedad meramente estacional, con picos cada ciertos periodos, vinculado muchas veces con cuestiones climáticas. Por ejemplo, acá incluye bastante lo que se denomina el fenómeno del Niño, es una cuestión climática cíclica, cada 4, 5, 6 años aumentan las lluvias en ciertas zonas de Sudamérica, y entonces se vincula bastante esos picos con eso. También con los susceptibles. Si no, una vez que hay un brote de intensidad, al año siguiente hay menos susceptibles, y para lo cual se requiere además la introducción de otro serotipo, y también considerando que hay inmunidad cruzada por cierto periodo, ¿no? Hay una inmunidad protectiva por cierto periodo y después empiezan estos riesgos probablemente de exacerbación mediada por anticuerpos, ¿no? Pero durante un periodo la inmunidad cruzada existe. Entonces, si uno tiene una infección por DEN1 durante 6 meses a un año, algunos hablan hasta un poquito más de tiempo, el riesgo de que uno tenga una infección por DEN2 o de otro serotipo es bajo o nulo, y esto a nivel poblacional habla de inmunidad de rebaño, entre comillas. Entonces, eso explicaría bastante por qué esos picos. Un poco el clima, un poco los susceptibles y un poco la introducción o los movimientos de los virus a través de las personas. Perfecto. Vale, pues ahora vamos a pasar a otra pregunta de vacuna que también sale recurrentemente, que es la utilización de una única dosis antes del viaje, unas semanas antes, a un viajero que va a una zona pues, de alto riesgo o que él por sí mismo habéis decidido indicarle, en este caso sería Daniel, la vacuna del dengue. ¿Utilizáis una única dosis o tenéis que llevar las 2 dosis antes de los 3 meses para que la indiquéis? ¿Cuál es un poco la dinámica que estáis utilizando en tu consulta o en general? En general, intentamos, como con cualquier vacuna, completar la pauta de vacunación tal y como está establecida por ficha técnica y en base a los estudios. Es decir, dentro de nuestras posibilidades, siempre se intentará que la pauta sea la adecuada y recibiendo las 2 dosis antes del viaje. La realidad es que muy pocas personas atenderán o vendrán a una consulta previaje con más de 3 meses de antelación respecto a su viaje, y por lo tanto la realidad es que incluso en el estudio, aunque no he entrado en detalle de esto,
más de la mitad de los viajeros están yendo con una única dosis, ¿vale? ¿Qué tenemos de datos a favor de esto? Pues sabemos que existe una cierta protección o que la eficacia empieza a aparecer a partir de los 15 días después de la administración de la primera dosis. Estos son los datos que se presentaron, ¿no?, respecto a los estudios que se han hecho dentro de los ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Y lo que sí que intentamos es que en aquellos viajeros que se han ido con una dosis, reforzamos mucho la idea y la importancia de que aunque se vayan con una dosis, a la vuelta se pongan la segunda. Quiere decir que completen la pauta de vacunación, porque al final los datos que tenemos, o la mayor parte de datos que tenemos de inmunicidad, de protección, es en gente que ha completado la pauta. Por lo tanto, les insistimos en la importancia de que a la vuelta pues completen la pauta de vacunación para que estén lo mejor protegidos posibles de cara a los futuros viajes que hagan. Más o menos lo mismo que hacemos, yo creo que todos, porque casi nadie viene con 3 y 4 meses, alguien, pero no. Y bueno, pues un poco cuando has indicado la vacuna, muchas veces es viajero que va a repetir, porque es viajero que le gusta viajar al sudeste asiático, mucho, tal, no sé qué. Y sí, ser muy pesado con, por favor, ponte la segunda dosis, porque si no, estás haciendo como una inversión escasa, porque lo que te decimos de que protege de esto y por este tiempo, es si te pones las dos. Si no, pues dentro de un año yo ya no sé más. Entonces, si es verdad, si os escapan muchos, porque a mí algunos se me escapan, o sea, que no vienen a por la segunda. La verdad es que no lo tenemos mirado en el día a día. Te puedo decir cuántos se han escapado dentro del contexto del Por estudio en los ejemplo. distintos centros de Cataluña. Y fue sorprendentemente menos de lo que esperábamos, porque fue alrededor del 10%. O sea que es bastante menos Bastante de menos. lo Hombre, que a mí esperábamos. tampoco se me escapan muchos, porque la verdad es que quizá porque es cara, la gente que al final se decide por su salud es bastante responsable y es bastante viajera. Entonces, pero alguno viene y bueno, viene a por la segunda porque voy a hacer otro viaje, si no, no hubiera venido. Sí, no, claro. O sea, si pierdes la percepción del riesgo porque ya has viajado, y pues es fácil que pues no vayas a por la segunda. Que se te olvide como la hepatitis A, vamos, que tampoco que es Sí, diferente, pero también nadie se la pone. Luego había una pregunta aquí que era más bien, yo creo, para Esteban, que la he perdido, aquí está. En base a lo observado en los últimos brotes, y eso es un poco lo que hablabas, que a mí también me ha dejado con cierta duda, ¿considerarías que debían revisarse los criterios de gravedad de la OPS, sobre todo en pediatría? Bueno, la diapositiva me faltó un poco hablar de las acciones que tomaron desde el Ministerio de Salud de Argentina, por ejemplo, en el último año, en el periodo 23-25, ¿no? Dentro de eso fue reclasificar algunas cosas, no los criterios de gravedad en niños, sino los criterios de sospecha, y es mucho más sensible, y es fiebre sin otros síntomas, más que nada por la dificultad a veces de identificar otros síntomas. Entonces amplió un poquito ese criterio más en contexto de circulación viral. Mi impresión, a mí me gusta la historia del Denco y cómo se fue desarrollando todo eso. Porque donde va entrando el dengue traemos nuevas, o reflotamos ideas viejas, o volvemos a la discusión de quizás están saldadas en otros lados, con mucha evidencia. A nosotros lo que nos pasa es que no tuvimos extremadamente elevada gravedad y mortalidad en niños, modelo más parecido a lo que pasa en Latinoamérica, que es de joven adulto o de adultos, pero sí tuvimos muchos casos graves llamativamente atípicos, con complicaciones hepáticas, neurológicas, cardiológicas, especialmente miocarditis, hepatitis y encefalitis o encefalopatía fueron las complicaciones más raras y llamativas. Lo cual generó dentro de la sociedad de infectólogos, yo soy infectólogo de adultos, así que mucho de niños no podría contestar, pero dentro de la sociedad de infectólogos mucho diálogo y repregunta de qué pasa. Mi percepción es que el denco y todo lo que tenemos trabajadísimo de manejo de dengue grave funciona muy bien para lo que es la extravasación plasmática, para lo que es el shock por dengue y la prevención quizás de hemorragia por dengue. Quizás no funciona también para el daño directo del virus dengue, el daño de órgano del virus dengue, y quizás en eso no estamos pudiendo tomar acciones y hasta que no tengamos antivirales de acción directa o alguna otra medida, no tengamos una medida terapéutica efectiva, ¿no?, en esos pequeños casos.
me parece que va por ahí y que quizás a nosotros nos surgió este último año ese debate de qué era el dengue grave y qué era la muerte por dengue, y es lo que venimos revisando bastante como sociedad de infectólogos en Argentina, un poco de ese lado. Yo sí creo que cuando una enfermedad se expande, como se expandió el año pasado el dengue, o cuando fue el Zika en el 2016, o de repente lo puche, por desgracia se expande, pero también se aprende mucho. Es decir, cuando hay muchos casos es cuando de repente se ve que hay miocarditis. A lo mejor si hay uno de cuando en cuando, pues no se aprende, o cuando se vacuna mucho. Si tú, los datos que vamos a tener de vacunación, cuando tengamos datos robustos de países endémicos con millones de vacunados, eso también nos va a dar mucha información, igual que con millones de casos, pues aparecen cosas que no se sabían. Entonces yo creo que sí va a haber más de estos. Ya más o menos... Perdone, solo por añadir, y Esteban, vuestra experiencia es especialmente valiosa porque, como tú decías, casi todo lo que se sabe de dengue grave es de dengue infantil. Y en cambio, por vuestra situación epidemiológica, el hecho de que ¿no? entre a circular dengue, ¿no? que afecta a población adulta y que de hecho veis la gravedad en población adulta, pues hace mucho, o sea, permite aprender mucho de cómo se comporta el dengue en una población distinta, donde quizás los factores de riesgo, las comorbilidades, la edad, tienen un peso que en la población pediátrica no tienen y que resulta que también tienen, ¿no? Hay que contemplar y hay que considerar y de hecho ya se incorporan, ¿no? Cuando tú decías, pues puede ser un dengue sin signos de gravedad, pero si tiene comorbilidades hay que plantearse, cuidado, una vigilancia más estrecha, ¿no? Este tipo de reflejos pues son resultado de aprendizajes de experiencias como las vuestras, o sea que es fantástico que vengas y las puedas compartir. Sí, un debate que quizás para ustedes que tienen una población adulta muy grande, un debate que surge acá y que venimos hablando es el impacto del dengue como fiebre, como complicación en personas con cierta fragilidad, ¿no? Con ciertas enfermedades, que cualquier fiebre lo descompensa o lo puede descompensar, ¿no? A lo cual la discusión es el dengue, la vieja discusión, ¿no? El dengue no lo va a matar probablemente por su acción directa, sino que cualquier infección lo descompensa y descompensa su situación basal y sea lo que lo mata. Lo cual una epidemia de dengue sí tiene impacto en esa comunidad, ¿no? Como cualquier epidemia sería comparable con una epidemia de gripe o epidemia de COVID o con una epidemia de cualquier otro virus que descompensa gente que ya viene con cierta fragilidad. Entonces ese es un análisis que en general no está hecho, como decía Dani. El modelo de dengue histórico es sudeste asiático y es principalmente niños. El modelo de Brasil y del resto de Latinoamérica fue fuertemente orientado hacia jóvenes adultos y creo que hoy en día, a nivel global también, Taiwán viene trabajando con ancianos o con personas adultos mayores. Es un modelo que tenemos que explorar mucho más fuerte, porque además es una población mayoritaria hoy en día en muchos países, o sea, muy, muy grande. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final, llevamos una hora, seguiríamos hablando, supongo que hay más preguntas, muchas, siempre nos pasa. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso un poco a lo que es la epidemiología, lo que es la vacuna y bueno, pues que por supuesto muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias también a los patrocinadores, a Glenmar y a Takeda y muchísimas gracias a Fundación IO, que no está Manuel, su presidente, que siempre está aquí presentando en vez de yo moderando, pero está Joaquín, que está detrás de las cámaras ayudándonos con toda lo que es la parte de que esto funcione. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Si queréis los ponentes os quedáis y ahora cuando Joaquín cierre nos quedamos nosotros un momentito. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.